Hola a todos, vamos a continuar realizando nuestra guía de SQL con MySQL Workbench, pero para este video vamos a ver lo que son los triggers. Correcto, para continuar vamos a ver algunas definiciones de trigger y cuándo se utilizan estos. Un trigger, también conocido como disparador, por su traducción al español, es un conjunto de sentencias SQL cuales se ejecutan de forma automática cuando ocurre algún evento que modifique una tabla. Pero no me refiero a una modificación de estructura, sino me refiero a una modificación en el cual hacemos un cambio, una inserción, una actualización, una eliminación de los datos que tiene una tabla, ¿no? Es decir, cuando utilizamos o sucede las sentencias insert, update o delete. Esto va a producir que esta información o esta alteración se recopile en una tabla nueva, ¿no? Que sería un disparo automático. Triggers o disparadores. A diferencia de una función o un procedimiento almacenado, un trigger puede existir sin una tabla asociada, porque en esta tabla asociada depende de lo que va a suceder, ¿no? Si sucede alguna alteración, depende de esta tabla. Si sucede alguna eliminación, depende de esta tabla. Que suceda algo en una tabla para que se ejecute un trigger. Lo interesante aquí es que podemos programar los triggers de tal manera que se ejecuten antes o después de dichas sentencias, dando como resultado 6 combinaciones de eventos. Lo que podemos ver es que tenemos lo que es insert, update, delete. Lo que nos permite trigger es ejecutarlos antes que se inserte o después que se inserte un dato, antes que se actualice o después que se actualice un dato, o de igual manera antes que se elimine o después que se elimine un dato, ¿no? Son acciones dependiendo de la necesidad que tengamos, ¿no? Puede ser antes o después que se suceda algún evento de estos. Ahora vamos a ver un ejemplo en lo que es MySQL Workbench utilizando lo que son triggers. Correcto, antes de continuar vamos a ver aquí una pequeña definición de trigger. Ya nos hemos conectado a lo que es EITA, nuestra conexión local. Triggers, un trigger o disparador es una regla que asocia a una tabla. Mediante esta regla se ejecutan una serie de instrucciones cuando se produce ciertos eventos sobre una tabla. Los eventos principales son el insert, el update o el delete. Ahora vamos a ver un ejemplo. Para este ejemplo vamos a utilizar lo que es nuestra base de datos de almacén. Vamos a ver para que se vea mejor la pantalla. Pero antes de esto, si bien tenemos sentencias que van a producir que se ejecute un trigger, toda esta información que se ejecute o que se registre de este trigger se tiene que recopilar en una tabla. Tenemos que, todo lo que suceda no va a irse a la nube, tenemos que recopilar esta información en una tabla, ¿no? Para esto vamos a recopilarlo en una tabla que vamos a llamar tabla acción. Acción o registro de acciones, ¿sí? Vamos a crear una nueva tabla. Registro, registro. Aquí vamos a recopilar toda acción que, bueno, estamos adquiriendo una tabla, ¿no? A través de nuestro trigger. Vamos a agregarle un ID, primary key, no null, auto incremento. Y vamos a agregarle lo que es una acción. Acción varchar, vamos a darle un varchar más grande. Un varchar, por ejemplo, de 90. Ahorita más adelante van a ver por qué. Que no sea nulo. Y finalmente le vamos a darle la fecha, ¿no? Fecha. Queremos que la fecha sea de tipo datetime. o datetime. Sí, acá está. Pero queremos que la fecha se registre con la fecha del sistema. Para esto lo que podemos hacer es aquí poner default, una expresión default que sería comma current, mayúscula current, timestamp. Esto lo que va a hacer es capturar la fecha del sistema y lo va a colocar de manera automática en esta columna, ¿no? Que sería fecha. Listo, datetime varchar 90. Tenemos la acción y aplicamos. Apply, apply, finish. Listo. Entonces ya hemos creado esta tabla. Acá debería aparecer tabla registro de acciones. Listo. Vamos a ver el trigger. Y ahora sí vamos a crear nuestro trigger de manera sencilla, ¿no? Vamos a utilizar nuestra base de datos almacén. UCDB almacén. Ejecutamos. Listo. Acá estamos utilizando la base de datos almacén. Y ahora vamos a crear nuestro trigger.
Lo primero que debemos saber es que también se utiliza el delimiter acá, como venimos viendo en lo que son procedimientos almacenados y funciones. Delimiter, aquí debe haber un espacio, y finalmente un delimiter, punto y coma. Listo. Entonces, ¿cómo creamos nuestro trigger? Vamos a darle de la siguiente manera. Créate trigger. Vamos a guardar los logs de la tabla modelo. Es decir, vamos a trabajar con esta tabla modelo y cada vez que ingresemos un dato nuevo, nos envía un disparador indicando que ha ingresado un dato nuevo, ¿no? Se ha ingresado, se ha alterado la tabla ingresando un dato nuevo. ¿Cuál sería la forma de avisarle? ¿Cómo le indicamos que estamos agregando un dato? Utilizando lo que es insert, ¿no? Cada vez que después de insertar un dato nuevo, nos envía una alerta, un trigger o un registro en esa tabla, registro de acciones. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos los logs. Los logs son como los cambios o alteraciones en una base de información, ¿no? En una base, y en este caso en una tabla, ¿no? Alteraciones son los cambios que han sucedido. Log, after. After sería after, después de insertar en la tabla modelo, on modelo. Vamos a trabajar con esta tabla. Vamos a crear un trigger llamado log modelo después de insertar en la tabla modelo. Entonces, podemos hacer con esto, ¿no? For each, de esta manera, esta es la estructura. Por cada columna vamos a iniciar esto. No, por cada fila, perdón. Por cada fila, rounds fila. Por cada fila vamos a iniciar lo siguiente. ¿Qué vamos a iniciar? Vamos a insert into. Vamos a insertar ¿en dónde? En nuestra tabla que hemos creado, acciones. Acciones, perdón, en nuestra tabla, registro acciones, es el nombre correcto, registro acciones. Vamos a ingresar un registro, bueno, por cada vez que se le altere y se inserte una fila en la tabla modelo, vamos a insertar nosotros en esta tabla acciones, específicamente en el ID no, vamos a acciones, registro de acciones, perdón. El ID recordemos que es automático, la fecha hemos puesto que agarre de nuestro propio sistema, se inserta de manera automática, entonces vamos a insertar aquí, en esta columna, en este atributo acciones. Entonces, vamos a insertar into un registro de acciones, es precisamente en acción que le vamos a insertar, vamos a insertarle un valor, ¿no? ¿Qué le vamos a insertar? Value. Le podemos insertar un mensaje así de simple, o podemos agregarle algo más específico. Por ejemplo, vamos a utilizar lo que es concat, y podemos decirle, se registró un nuevo modelo, ¿sí? Entonces damos puntos, espacio, sin comillas, y le vamos a ir acá. ¿Qué modelo se registró? Podemos decirle que se registró en un nuevo new nombre. Este nombre hacemos referencia al nombre de aquí, al nombre del modelo. Estamos concatenando, se registró un nuevo modelo, el nombre que se registró de esta tabla, de la tabla modelo, ¿no? Cerramos aquí, comillas. Listo, vamos a bajar un poco más. Y se ve mejor, creo. Estamos indicándole que, entonces recapitulemos, create trigger. Vamos a crear un trigger que se llama log modelo. Después de insertar en la tabla modelo por cada fila y vamos a iniciar lo siguiente. Vamos a insertar en la tabla registro acciones, específicamente en la atributo acción. Vamos a insertar lo siguiente, ¿no? Te registró un nuevo modelo en un nombre. Utilizamos concatenar porque estamos agregando un string junto con una variable que estamos llamando de la tabla, ¿no? Para que sea correcto y se concatene como una cadena sola, tenemos que utilizar la palabra, la función concatenar. Aquí, concatenar. O sea, estamos ingresando un solo registro con concatenar, ¿no? Es lo que permite utilizar concatenar. Finalmente, con esto ya cerramos. End.
y terminamos acá nuestra función. Entonces ya hemos creado esto. Está ahí todo correcto. Nombre. Sí, todo está correcto. Vamos a ver si se ejecuta con algún error. Vamos a ver, nos sale algún tipo de error. Porque yo sé que le check mate manual. A ver si saca el error. Aquí parece que ha creado el trigger correctamente. Es que hemos puesto un espacio entre estas slash en el end. Aquí debería crear un trigger. El trigger se ha creado para la tabla modelo. Vamos a la tabla modelo, refrescamos y hay un trigger, log modelo. Pero este log en este caso es para cada vez que se inserte un dato, ¿no? Después de insertar un dato nos registre en nuestra tabla de acciones, en nuestra tabla de registro de acciones. Puede ser cada vez que se elimine un dato, cada vez que se altere un dato, una update y una actualización. Entonces vamos a ir a la tabla modelo y vamos a probar este trigger que hemos realizado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ingresar un modelo que sea a ver, tenemos el Samsung, el iPhone, el K10, Xiaomi, Redmi Note. A ver, vamos a buscar un modelo que sería, por ejemplo, el, a ver, Samsung, un modelo último de Samsung, último modelo, por ejemplo, el S24, ¿no? Vamos a ingresar un valor. Samsung Galaxy S24, vamos a ingresarlo. Samsung. Aplicamos este cambio. Finish, se aplicó. Ahora vamos a ver a la tabla de trigger. Si bueno, dentro de nuestro trigger, si ha habido algún cambio. ¿Con qué tabla está trabajando nuestro trigger? Con la tabla registro acciones. Vamos a ir a ver al registro acciones. Y vemos que sí. Se registró un nuevo modelo. Samsung Galaxy S24. Con la fecha de hoy y la hora. Entonces está funcionando correctamente nuestro trigger. Para este caso cuando insertamos algún dato, ¿no? Igual, este trigger puede funcionar como alerta antes de ingresar un dato, antes de eliminar una información y todo, ¿no? Se registra de manera correcta cuando se realizó cada eliminación, cada alteración de nuestra tabla, ¿no? Es importante trabajar con los triggers cuando manejamos información sensible y manejar un historial de alteraciones en nuestras tablas, ¿no? Esto sería todo por el video. Muchas gracias por verlo.